Pues buenas tardes a todos, soy Pablo y vengo a contaros sobre personalización, particularmente de la shell y luego cómo gestionar esa personalización y hacerla repetible. Las diapositivas están aquí, os recomiendo seguirlo porque hay enlaces por ahí distribuidos a lo largo de la charla y con esto igual os es un poco más cómodo acceder o lo que sea. No es intrínsecamente necesario, pero igual eso es más cómodo. Dejo un momentillo. Bien, vale. La idea de esta charla no es que sea yo contaros las cosas y ya está. Había pensado más en algo estilo charla-taller, de forma que quien quiera puede seguir lo que yo vaya contando, ir probando a instalarlo, a jugar con ello y demás. Y tengo planeado en el medio de la charla dejar un espacio por si alguien ha tenido algún problema o quiere preguntar cualquier cosa, que lo pueda hacer en ese momento sin problema. Incentivo también a cualquier duda al respecto, se levanta la mano en cualquier momento, yo no tengo problema en parar y demás. Bueno, sí, básicamente viene siendo lo que acabo de decir. Voy a ir haciendo todo lo que voy contando, lo voy a ir replicando en esta máquina de Debian. Quizá debería apagar las notificaciones. Un segundo. Bien, lo voy a ir replicando en una máquina de Debian. Porque es un sistema medianamente extendido. Todo esto será equivalente en otras distribuciones de Linux, pero bueno, esta es medianamente general. Bien, empezamos con ZSH. ZSH es una shell similar a Bash y muchas otras, que la he escogido particularmente en este caso porque es la que utilizo y tiene un gran número de plugins y bastante comunidad que la está usando, por lo tanto es fácil personalizarla y demás. Bien, las referencias para esta presentación son estos dos vídeos, los enlaces están ahí plantados y punto. Son dos vídeos, uno de Dreams of Code y otro de Dreams of Autonomy, si no me equivoco. Prácticamente el guión de esta charla está inspirado en estos dos. Hablan de herramientas de terminal, de Stow y de ZSH. Para empezar con ZSH vamos a instalarlo. Para ello tenemos este comando que funciona en Debian y relativos, pero bueno, hay equivalentes en todos los gestores de paquetes. Entonces vamos a aprovechar que lo tengo aquí para copiarlo y instalamos ZSH. Tiramos para adelante y ahora tenemos ZSH. Podemos probar que está funcionando, ejecutándolo. Nos va a pedir si lo queremos configurar. Como vemos es que somos usuarios nuevos y lo acabamos de instalar. Podemos ignorarlo y no hacer nada ahora dándole a la Q y pasamos ya de todo por el momento. Y vemos que ahora mismo la shell nos ha cambiado y ahora nos dice simplemente el nombre de la máquina a la que estamos, en vez de indicarnos todo lo que nos indicaba antes en Bash, que es el usuario y la máquina. Vale. Para empezar con la configuración vamos a crear un archivo que es el ZSHRC, que es el que es el archivo que se ejecuta cuando iniciamos ZSH y donde se especifica todo lo que queremos que ocurra cuando se empieza. Voy a usar Vim porque estoy acostumbrado a él. Podéis usar el editor que queráis, VS Code si estáis en esa rama del mundo, yo voy a ir con Vim. Entonces vamos a crear el archivo ZSHRC y de momento está vacío. De momento lo vamos a escribir vacío. Si aquí pusiésemos cualquier comando, ese comando se ejecutaría cuando arrancásemos ZSH. Por ejemplo, si aquí ponemos un eco de hola y ahora arrancamos ZSH, nos va a poner hola. Bien. Como gestor de plugins para esta charla voy a usar ZInit porque es el que estoy usando y es el que puedo recomendar porque funciona bastante rápido. En teoría es más rápido que OhmyZSH. Yo no lo he probado, así que no lo puedo asegurar. Para poder instalar ZInit necesitaremos Git, con un poco de suerte ya lo tendréis. En esta máquina no lo he instalado a propósito. Vamos a instalar Git y a continuación ya podemos clonar el repositorio de ZInit y instalarlo. Para eso vamos a añadir unas líneas en la configuración, de forma que, esto es un detalle para después, de forma que cada vez que arranquemos ZSH, si ya lo tenemos instalado, utilice el que ya está instalado y si no está instalado, lo descargue y lo instale.
Vale, otro detalle que nos haría falta es una fuente de NerdFonts. Esto no hace falta específicamente para ZInit, pero sí que nos va a hacer falta más adelante. Lo incluyo aquí para tenerlo ya de referencia para más adelante, sacarnos esto de encima y listo. Si entráis en este enlace de aquí, os va a llevar a esta página, la URL es nerdfonts.com, y aquí podéis elegir la fuente que queráis para descargar. Cualquiera de estas va a servir para lo que vamos a hacer. Yo particularmente tiro siempre hacia Firacode porque me gusta bastante cómo es y tiene ligaturas. Une, por ejemplo, aquí el igual y la flechita. No sé si se va a ver ahí, pero bueno, frente a otras que no lo hacen. Entonces, voy a coger el enlace de descarga y lo voy a descargar dentro de la máquina virtual. Si estuvieseis en vuestro ordenador podéis descargarla directamente, pero vamos a tirar por ahí. Entonces ahora vamos a descargar la fuente. Y ahora vemos que tenemos aquí el firacode.zip, que es la fuente que tenemos, la fuente que hemos elegido descargar. Vale. En función de la distribución en la que estéis, las fuentes tienen que ir en una ruta u otra. Generalmente suelen estar en la misma, pero no tiene por qué. Entonces yo he enlazado a la wiki de Debian, que tiene aquí la información de dónde deberían estar ubicadas las fuentes en Debian y derivados, supongo, a menos que la cambien. Y como las vamos a instalar para nuestro usuario particularmente, la ruta donde tenemos que tener las fuentes es esta de aquí, en .local share fonts. Entonces vamos a copiar esta ruta y vamos a mover el zip de Firacode a esa ruta de ahí. Vale, primero hay que crear la ruta, evidentemente. Y movemos el zip con la fuente a esa ruta de ahí. Vamos a esa ruta y vemos que tenemos el zip dentro. Podemos descomprimirlo y ahora tendremos aquí todos los .ttf, que son los archivos de la fuente, para la fuente en particular que hayamos escogido. Ahora podemos eliminar el zip y así nos deshacemos ya de él. Este no era. Y así no tenemos el espacio ocupado dos veces. Bien, para recargar la caché de fuentes que tiene el sistema y que reconozca que tenemos esa fuente instalada, hay que ejecutar este comando de aquí, que fuerza que se actualice la caché. Y la U es para que nos indique qué fuentes está recargando. Entonces, cuando lo ejecutamos, nos va a decir, entre un montón de otras fuentes que hay por ahí, bueno, que ha cargado, aquí está, la ruta de mi usuario, .local share fonts, y ahí dentro están todas nuestras fuentes. Vale. Bien, la nota que me dejé yo aquí, que me olvido ahora. Importante luego escogerla en la terminal, si no, no os va a usar esa fuente. Entonces tendríamos que venir al perfil de la terminal en particular y aquí escoger tipografía personalizada y coger Firacode. Bien. Ahora que tenemos ya la fuente que queríamos, que tiene, como decía, las ligaturas, no las está aplicando. Bien, podemos continuar. Para instalar ZInit vamos a definir la carpeta raíz donde queremos que esté instalado. En este caso lo vamos a definir con la variable ZInit home. Entonces vamos a empezar a editar el archivo zshrc, si lo sé escribir. Y vamos a incluir esa línea de ahí. Vamos a definir eso, la ruta raíz de ZInit, como el directorio de data de FreeDesktop. Esto da exactamente igual, simplemente la carpeta de nuestro usuario, .localshare. En caso de que no exista esta variable, va a usar esta otra ruta. Y dentro de ello, ZInit y luego la ruta del repositorio que vamos a clonar. Además de esto, definiremos estas otras dos, o sea, incluiremos estas dos líneas, que lo que hacen es, esta de aquí, comprobar si existe la ruta que le hemos dicho arriba y si no existe, crearla. Y luego la línea de abajo, que lo que va a hacer es que si no existe el directorio clonado dentro de esa ruta, va a clonarlo para que lo tengamos instalado. Bien, si ahora refrescamos ZSH haciendo un eval ZSH, se nos va a instalar ZInit, en teoría.
Vamos a cerrar la shell y volver a abrirla, o sea, la terminal y volver a abrirla. Ah, vale, creé el ZSH dentro de la carpeta de fuentes. Bien, bueno. Vale, ahora sí, definimos estas líneas, recargamos ZSH y ahora sí está clonando el proyecto y lo he instalado. Ahora ya tenemos ZInit, ya podemos usar plugins y ya podemos empezar a configurar y personalizar la shell como deberíamos. Vale. Toca arrancar ZInit al final de esta configuración. Vale, así sí. Una vez esté descargado, arrancamos ZInit. Ahora recargaríamos ZSH y en este caso sí que ya se arrancaría. No nos indica nada por terminal, pero como ha tardado en cargar, intuimos que está funcionando. Vamos a empezar a instalar plugins para empezar ya con la personalización de verdad. Todo esto era para situarnos. Y vamos a empezar con Power Level 10K, que es el que va a hacer que la shell que tenemos ahora, que simplemente nos indica Debian, se convierta en algo parecido a lo que tengo en mi ordenador, ignorando el Pokémon que me aparece arriba, que me diría en qué ruta estoy, en qué distribución estoy, que esto normalmente sobra un poco, pero también si estoy en un repositorio me indica en qué rama estoy, a qué remoto voy a subir los commits que haga ahora si los subo y el estado que tengo actualmente. Para ello vamos a usar el comando de ZInit de Lite, este de aquí, para instalar el plugin de Power Level 10K y vamos a usar el plugin de ICE para añadir el parámetro depth igual a 1 a el comando de git clone que ejecute ZInit por debajo. Le llaman ICE aparentemente porque para lo que sirve es para añadir comandos a otro comando y es igual que cuando añades hielo a la bebida. Es su lógica para llamarle así, yo simplemente fui sorprendido por ello. Bien, entonces, no doy una. Vamos a incluir Power Level 10K en la parte de abajo de la configuración y si ahora hacemos lo mismo de antes del eval ZSH, vamos a instalar Power Level 10K. Esta instalación la está haciendo por detrás ZInit. Y ahora vamos con la configuración de Power Level 10K. Nos va a hacer una serie de preguntas inicialmente, como esta de si esto se ve como un diamante, para asegurarse de que la fuente que estamos usando es una de las soportadas y para ver cómo está renderizando nuestra terminal esa fuente. De forma que cuando utilice los iconos en la barra de la shell se vean como se tienen que ver. Entonces, en este caso, ¿se ve como un diamante? Sí. Esto se ve como un candado. Esto se ve como una flecha hacia arriba. Aquí está apuntando hacia un 1, entonces indicamos con 1. Y aquí los iconos se solapan ligeramente con las cruces, no están exactamente en el medio. Entonces vamos a indicarle que no, que algunos tienen solape. Y ahora vamos a escoger cómo queremos que se vea la shell. Voy a seguir los pasos que hice para configurar la mía. Aquí sois libres de elegir lo que queráis, es la gracia de todo esto. Justamente no tenéis por qué seguir lo mío y os incentivo a no seguir lo que yo escoja. Esto es al gusto de cada uno. Vamos a ir con la primera opción, la opción Lean. Entre Unicode y ASCII, de momento no se ve ninguna diferencia, supongo que tendrá que ver con los iconos que utilice más adelante. Vamos a usar Unicode porque en teoría esta terminal lo soporta, entonces le voy a indicar 1. Colores, todos los posibles, porfa. Mostrar la hora actual, le voy a decir que no. La altura del prompt, esto es si queremos que ocupe solo una línea o que ocupe las dos, entonces vamos a escoger solo una. El espaciado que queremos entre las líneas, vamos a decirle que compacto, por ejemplo. Nosotros queremos muchos iconos, claramente. Y concisa, no queremos tampoco que nos ocupe todo el ancho horizontal que tengamos, sobre todo ahora que estoy presentando y no tengo mucho ancho. Luego tenemos la opción de la Transient Prompt, que lo que hace es hacer que no aparezca toda la prompt en comandos que ya hayas ejecutado, simplemente lo cambia por la flechita nada más. A mí eso me gusta bastante para que no te llene todo el historial de esas llamadas. Y luego el Instant Prompt. Esto existe para que cuando arranques la terminal inmediatamente puedas empezar a escribir comandos
y no tengas que esperar a que se carguen todos los plugins y todas las dependencias que puedan tener antes de empezar a escribir. Recomiendan la opción verbose, que te avisa cuando hay algo que esté tardando más de lo que debería. Si no quieres escuchar eso, lo cambias a quiet y listo. En mi caso, verbose. Y luego si quieres aplicar los cambios, que no sé por qué no querríamos, pero sí vamos a aplicar los cambios. Entonces, si ahora miramos el ZSHRC, vamos a ver que hay bastantes líneas nuevas por aquí. Voy a quitar un poco de zoom simplemente para que salgan enteras. No es particularmente importante lo que ponga, simplemente que aquí carga la instant prompt, instant prompt. Tiene que estar al principio del archivo para que sea lo primero que se ejecuta cuando se inicie, y nos añade al final de todo esto de aquí, que es lo que ejecuta PowerLevel 10K en sí, y permite que toda esa configuración se aplique y demás. Todo lo demás debería de estar exactamente igual que como estaba antes. Entonces, lo mismo, si ahora hacemos otro eval ZSH, bueno, de hecho ya no hace falta, ya lo tenemos aquí en la shell. Vemos que tenemos la transient prompt porque no está escribiendo nada aquí, y tenemos todos los iconitos y todo lo que queramos poner por ahí, está todo precioso. Bien, para seguir retocando PowerLevel 10K tenemos el archivo .p10k.sh, que es este de aquí. En ese archivo está toda la configuración que hemos escogido nosotros ahora a mano, o sea, ahora con el wizard automático del plugin. Se puede rehacer a mano, podéis cambiar los colores que usa por detrás y demás. Si editamos este archivo y bajamos aquí un poquito, vais a ver que aquí define los colores que usa. No sé qué altura, bueno. Aquí se puede encontrar toda la configuración que está usando este plugin, y podéis escoger qué cosas queréis que os muestre, en qué orden y demás. Aquí, por ejemplo, es lo que comentaba de que apareciese el estado de Git. Este es la salida del comando anterior y esas cosas. Esto es cuánto ha tardado y demás. Bien, continuamos. 3 plugins imprescindibles para una shell que sea cómoda de utilizar son las sugerencias, el autocompletado y el resaltado. Las sugerencias son cuando estáis usando un comando que tenga varias opciones, que cuando le deis al tabulador os salgan las distintas opciones que tiene con la descripción. El autocompletado es que ya os sugiera a partir del historial qué comandos habéis ejecutado hasta ese momento en la shell, qué opciones tendréis más adelante, y el resaltado es para que salga con colores bonitos, que es lo que todos queremos y por eso estamos aquí. Bien, aquí está la referencia de cómo configurarlo. Lo define por aquí, son estos plugins que define por aquí, pero tengo aquí rápidamente lo que hay que copiar y pegar para seguir editando el ZSHRC, si lo escribo bien alguna vez. Y lo vamos a poner antes de PowerLevel 10K para que se carguen los plugins antes de tener eso cargado. Con estos 3 plugins tendríamos las sugerencias, el autocompletado y el resaltado de la sintaxis. Y cargamos el autocompletado para que funcione. Esto no se puede configurar más. Este compinit que aparece aquí, se le pueden pasar distintos parámetros para ver qué archivo utiliza para guardar los detalles del autocompletado. Más adelante lo menciono algo más, entonces quedará por ahí. Si ahora hacemos lo mismo, eval ZSH, y paciencia, ahí están los 3 plugins instalados. Nos acaba de avisar PowerLevel 10K de que el arranque ha sido lento. Nos está avisando porque acabamos de instalar los plugins. La instalación de los plugins es lenta, normalmente no debería ocurrir esto. Bien, entonces si ahora yo quiero hacer un curl, por ejemplo, y le doy a al menos, nos dice todas las opciones que tenemos disponibles para curl. No solo eso, veis que curl se ha puesto de color verde, así que guay, ya tenemos colores. Y también si ejecuto echo a y ahora vuelvo a escribir echo, no se ve demasiado, pero me lo estaba sugiriendo. Literalmente no se ve nada, el color del autocompletado, la A no se ve, vale. Bueno, está ahí presente, aquí hay una A, yo creo que si la resalto sí que se ve. No, pues nada. Me estaba sugiriendo el comando anterior en función de lo que había ejecutado. Bien, para el autocompletado recomienda también ZInit incluir esta opción al final, para que se reejecute todo el autocompletado por si instalamos algún otro plugin por el medio que tenga otras configuraciones que queramos cargar. Entonces, volvemos a editar esto. Ahora con el autocompletado, con un poco de suerte, no tengo que escribir yo el comando todas las veces. Y listo. Una vez añadido eso, deberíamos tener todo configurado en cuanto a los 3 plugins de sintaxis, o sea, resaltado de sintaxis, autocompletado y sugerencias.
El mismo desarrolladora, la persona que ha desarrollado ZInit, tiene también este proyecto que por el nombre de Fast Syntax Highlighting entiendo que será un poco más rápido que el que acabamos de instalar. No lo he probado, pero por si alguno lo quiere probar, dejo la referencia por ahí para que quede constancia de ello. Bien, vamos a configurar el historial. De aquí tenemos que escoger únicamente una cosa, el resto es copiarlo limpiamente y listo. El historial lo vamos a configurar justo aquí debajo del autocompletado que pusimos. Pegamos las líneas y tenemos que escoger el tamaño del historial. Esto puede ser el número que queráis, es el número de comandos que hayáis ejecutado previamente que se van a guardar. Cuanto más grande sea, más os va a ocupar en disco. No va a ser significativo porque los comandos no son muy largos, pero es algo a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, 5.000 comandos. Es un número bastante elevado como para no llenarlo en bastante tiempo. Otra opción, bueno, aquí arriba defino que el archivo del historial lo voy a situar en la carpeta de mi usuario en .zsh history. Esto se puede cambiar más adelante, dejo comentada esta línea aquí abajo porque es algo que voy a mencionar más tarde, de que este archivo se puede mover a otra ruta distinta si no queremos llenar el home de nuestro usuario de archivos de configuración. Podemos moverlo dentro de la carpeta de .config, por ejemplo, en este caso .localshare, para liberar ese espacio y que cuando hagamos un ls, por ejemplo, no se nos llene la pantalla entera. Bien, más detalles que se pueden configurar del historial son todas estas opciones de aquí. Las primeras son más diferenciadas entre sí, las segundas son todas de cómo gestionar los duplicados. No he encontrado una explicación de en qué se diferencian exactamente unas de otras, todas hacen cosas similares, que son no mostrarte duplicados, no guardar duplicados y básicamente borrar todos los duplicados que tengas en el historial para que esas 5.000 comandos que permitimos guardar sean todos distintos, y lo cual me parece interesante. Pero bueno, la parte de arriba es para que los comandos que ejecutemos se añaden al final. No sé qué haría si no ponemos eso, la verdad, pero eso. Ser history es para que si tenemos dos terminales abiertas con ZSH las dos, los comandos que ejecutemos en una se añadan al historial inmediatamente de la otra, para que podamos ejecutarlos también en la otra. Hay gente a la que no le gusta esto, podéis quitarlo sin ningún problema, evidentemente. Luego, la siguiente opción, la de is_ignore space, es para que cuando vayamos a ejecutar un comando que tenga una contraseña o algo así, si le añadimos un espacio al principio de todo, no se va a guardar en el historial, entonces no vamos a tener contraseñas guardadas en texto plano en el historial. Y por último, la de hacer el historial incremental es que no espera a que salgas de la shell para escribir todo el historial a disco, sino que según vayas ejecutando los comandos, se van escribiendo. Entonces, si copiamos toda esta parrafada de aquí y la pegamos aquí debajo, debería estar listo toda la configuración del historial. Ahora no nos hace falta recargar la shell de momento porque estamos cambiando cosas que no hace falta instalar ni nada. Encontré esta referencia de aquí que tiene algo de información de qué hacen todas las opciones de los duplicados del historial, pero con esto tampoco es demasiado concluyente, entonces bueno, la dejo ahí por si la queréis leer, os invito a leerla, pero eso. Bien, desventajas del autocompletado. Si yo ahora miro qué archivos tengo por aquí, tengo todas estas carpetas creadas. Vamos a crear un archivo que sea documentos, pero en minúscula. Vale. Y ahí tenemos todo esto. Tenemos documentos minúscula y documentos mayúscula. Si yo ahora hago aquí un cd con d minúscula, vale, es un archivo, entonces no me... Si hago un ls con d minúscula, solo me va a sugerir documentos minúscula. Y si hago un ls con d mayúscula, solo me va a sugerir, en este caso, documentos con d mayúscula. Pero normalmente no queremos estar poniendo mayúsculas para referir... O sea, sí. Normalmente no queremos estar poniendo mayúsculas cada vez que una ruta empiece por una mayúscula. Entonces, podemos hacer que el autocompletado sea case insensitive, es decir, que cuando pongamos una minúscula, también encuentre las rutas que tienen mayúscula. Para eso es añadir esta opción, como hasta ahora, al ZSHRC. Simplemente incluimos esta opción de autocompletado. Vamos a ponerla aquí, que esto es de autocompletado. Y aquí arriba, que esto es de historial. Bien. Una vez tenemos esto, repetimos lo de val ZSH para refrescar todo. Ahora nos va a aplicar lo del historial y todo lo que configuramos. Va a generar el autocompletado y nos debería... Vale, ya está. Estaba yo esperando para nada.
Bien, si ahora hacemos un CD a un ls, perdón, a D minúscula, nos va a sugerir tanto las minúsculas como las mayúsculas. Entonces, bien, ya es un poquito más utilizable. Y vamos con los colores. Primero de todo, ls hasta ahora estaba dándonos texto en blanco, pero si volvemos a bash, que es lo que teníamos antes, ls nos está dando colores. Entonces nosotros queremos colores, evidentemente. Entonces vamos a configurar los colores. Para esto vamos a crear un alias de ls. Vamos a crear un alias de ls que le ponga la flag de color, que como el nombre indica, le va a dar colores. Y para que el autocompletado también tenga esos mismos colores que los de ls, tenemos esta otra línea de aquí abajo, la vamos a poner con lo de autocompletado y así tenemos eso junto. Y si ahora cerramos y volvemos a ejecutar ZSH, si hacemos ls, ya tenemos colores. Entonces, bien, y si ahora hacemos un cd a lo que sea, también aparecen aquí los colores, así que queda chulo. Vale, lo que nos estaba pasando ahora de que las sugerencias no se ven, por ejemplo, cuando estaba haciendo cd o ls de lo que sea, o el eco este de A, la A no aparece por ahí, podemos ponerle esta variable a ZSH para que cambie el color de las sugerencias que tenemos. En este caso es a 7F, 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 que es un gris intermedio, y con eso debería de verse bien. Entonces, yo qué sé, lo voy a poner por aquí, por ejemplo. Y si volvemos a abrir ZSH y ahora hago un Vim a lo que sea, ahí ya se ve un poquito mejor el ZSHRC. Bien. Más cosillas. Más alias. Hace un momento hicimos el de ls, este de aquí, pero podemos hacer alias para lo que queramos. Cualquier comando largo que tengáis que haya que ejecutar más de una vez, por ejemplo, renderizado de Pandoc para pasar de Markdown a PDF, cualquier cosa del estilo, que tengáis un montón de parámetros que ponerle por el medio, podéis crear un alias para no tener que escribir eso de cada vez o no tener que depender en que lo hayáis ejecutado recientemente para que esté en el historial cerca, y que simplemente escribiendo el alias os lo ejecute. Por ejemplo, podemos crear un alias que sea diola, que sea igual a echo hola. Y entonces, si cerramos ZSH y lo volvemos a abrir para que se ejecute, si le digo di hola, dice hola evidentemente. Y como esto se pueden hacer infinidad de cosas con todos los parámetros que queráis y demás. Se pueden hacer alias también a comandos que lleven sudo, no hay ningún problema por eso, os va a pedir la contraseña como si nada. Bien, luego podemos hacer, vale, hay un detalle que no mencioné hasta ahora y es que, voy a limpiar todo esto, podéis buscar hacia atrás en el historial. Es decir, si sabéis que habéis ejecutado un comando en algún momento, existe el atajo de control R para buscar por texto ese comando. Por ejemplo, yo hasta ahora he estado ejecutando un montón de veces vim.zshrc, pero puedo haber editado otro archivo y no me sale aquí. Entonces puedo hacer control R, buscar por vim y aquí me aparece la primera sugerencia que tal. No hace falta que busque por el principio del comando, en principio, si busco ZSH también me encuentra el comando por ese archivo. Si recordamos que hemos modificado un archivo que estaba en una ruta en no sé dónde y sabemos parte de esa ruta, esto nos puede ayudar a encontrarlo. ¿Qué pasa? Que esto es bastante feo y es bastante más bonito esto. Entonces vamos a configurarlo para que se vea así. Para esto nos hace falta la herramienta FZF, que es de Fuzzy Find. Fuzzy es que no estamos buscando exactamente y Find, traducción literal de buscar. Entonces vamos a instalar la herramienta. Debería estar en los repositorios de todas las distribuciones habidas y por haber, entonces no debería haber problema con ello. Y añadimos a la configuración esta opción de aquí que va a configurar Fuzzy Find para que funcione en ese caso cuando estemos buscando en el historial. Entonces lo mismo, venimos al ZSHRC y esto diría que es mejor ponerlo debajo de la parte de Power Level 10K. Configuramos eso ahí, recargamos ZSH y ahora cuando hagamos control R nos sale esto de aquí, que son los comandos que están guardados en el historial y aquí podemos buscar por lo que queramos. No tiene ni por qué ser una palabra que esté íntegra en la búsqueda, es decir, si por ejemplo queremos que salga el número 5, que es el del apt install, y no nos acordamos exactamente de lo que ponía, pero sabíamos que incluía ins en algún sitio, podemos poner ins y nos recomienda este, o bien no hace falta todo eso, sabemos que lleva una i y una f y nos encuentra también este porque es el único que lleva una i y una f. Si hubiese varios, como en este caso, podemos movernos con las flechas y también nos completa el que queramos y luego lo podemos ejecutar.
comodidad para cuando sabemos que hemos hecho algo antes, pero no estamos seguros de cuándo y no queremos estar media hora dándole la flechita para arriba para encontrar el comando que es. Esta misma herramienta se puede utilizar en el autocompletado. Por ejemplo, lo que contaba de curl, esto de aquí es bastante feo, es texto blanco sobre fondo negro, entonces también lo podemos poner un poquito mejor, podemos usar lo mismo que para el historial y usar FuzzyFind para eso mismo. Para esto tenemos que usar este plugin, que lo vamos a instalar igual que instalamos Power Level 10K. Vamos a volver a editar el ZSHRC y aquí donde definimos los plugins, aquí arriba, si no recuerdo mal, aquí, vamos a plantar también el de FuzzyFind Tab, que ahora cuando salgamos y volvamos a entrar, si hacemos curl, vale, se instala, hacemos curl y aquí ya tenemos todas las opciones y sabemos que una era, yo qué sé, follow redirects, pues ahí está, tenemos location y podemos poner cualquiera de los dos. Si queremos poner el "-l", ponemos el "-l". Es cómodo cuando sabemos lo que hace más o menos la función que queremos, pero no sabemos cuál era el parámetro que hacía eso. Casualmente no ha dado problemas no tener eso, debería haberlos dado, pero bueno. Es recomendable también desactivar el menú por defecto, que es el que nos salía antes, que es simplemente decirle que no use el menú, y listo. ¿Se puede usar FuzzyFind para más sitios? Sí, lo podemos usar también para CD. En este caso, en vez de mostrarnos lo que salía antes, que es esto de aquí, que no nos está mostrando el contenido que hay dentro, lo podemos configurar añadiendo esta opción de aquí, para que aparezca también el contenido de las carpetas que teníamos, aquí mismo. Y si ahora cerramos y volvemos a abrir, con CD, en imágenes, por ejemplo, que creo que tengo una, ahí nos aparecen los archivos que están dentro de la carpeta y nos puede salvar en alguna ocasión que queramos ya evitar ese momentillo. Y ahora, una vez tenemos ZSH configurado y funcionando, podemos configurarla como shell principal. Ahora mismo, si yo cierro la terminal, salgo de todo y la vuelvo a abrir, por mucho que hayamos configurado ZSH, lo que se está ejecutando aquí no es ZSH, esto es bash. Diría que nos define la variable shell, que se la podemos pedir, y vemos que estamos ejecutando bash, no es ZSH. Entonces, si queremos poner ZSH como principal, tendríamos que usar este comando de aquí abajo, el chsh, pero importante, haced esto solo si la configuración está funcionando, porque como no tengáis otra forma de iniciar sesión, otro usuario o alguna otra forma de entrar en la máquina, no vais a poder entrar. Y esto es un problema bastante serio, me ha pasado, entonces precisamente por eso aviso. Primero de todo, vamos a ver dónde está instalado ZSH con este comando. Vamos a copiar esta ruta de aquí y la vamos a configurar con chsh. Viene de change shell. Entonces, ejecutamos esto, nos va a pedir la contraseña, porque aquí podríamos poner lo que quisiéramos y podríamos hacer que cada vez que un usuario iniciase sesión se arrancasen cosas que ese usuario no quiere. ¿Vale? Entonces, como es una cosa importante, nos pide la contraseña. Vamos a pasarle la ruta que copiamos antes, que por algún motivo no la copié. Y ahora mismo la shell está cambiada. Para que esto se aplique tenemos que cerrar sesión y volver a iniciar sesión. Entonces vamos a cerrar la terminal, cerramos sesión y vamos a volver a iniciar sesión. Bien, y ahora si abrimos la terminal otra vez, ya tenemos ZSH, con todos los colores, toda la personalización y todo lo que habíamos configurado hasta ahora. Más herramientas que están bien para usar conjuntamente con todo esto que acabamos de montar son herramientas sencillitas y rápidas y demás. Tenemos ZOxide, que es CD, pero eso, haciendo magia. ZOxide lo que nos permite es hacer CD a una ruta que esté perdida en el medio de nuestro sistema de archivos sin escribir la ruta entera. Es decir, si tenemos una carpeta de clase, por ejemplo, dentro tenemos una carpeta de cuarto año y luego tenemos otra carpeta de el nombre de la asignatura, podemos hacer CD el nombre de la asignatura y si ya hemos entrado alguna vez, nos va a saltar toda esa ruta y nos va a llevar directamente a donde queremos ir sin haber escrito la ruta entera y sin hacer 4 CDs por el medio para llegar hasta allí. Entonces, para instalarlo, es esto de aquí arriba, excepto que en Debian ahora parece que está roto, entonces no se puede hacer esto, la versión que te instala no funciona completamente. Y no dejé aquí una URL, entonces vamos a buscar ZOxide, que por suerte lo dejé aquí abierto. Si vais al repositorio, aquí indica lo de que
En Debian ahora mismo está con la nota esta 1, que es que actualizan demasiado lento los paquetes y ahora mismo no funciona. Entonces tenemos que venir aquí donde nos indicaba todo y instalar con el script este que indica aquí arriba. No es ideal porque vamos a ejecutar un script que descargamos de internet y desde luego no nos vamos a leer entero. Vamos a abrirlo por aquí para ver qué pone. Va a ser bastante más texto del que cualquier persona quiere leerse simplemente para instalar una utilidad, entonces no os recomiendo hacer esto, pero vamos a copiar y pegarlo. Cada uno que haga esto bajo su propia responsabilidad, esto puede tener algún problemilla. Pero bueno, esto lo que ha hecho es descargar el binario y ponerlo en esta ruta de aquí, en .localbin. Nos avisa de que esta ruta no está en el path, por lo tanto no vamos a poder ejecutarlo, entonces necesitamos añadir .local, o sea, toda esta ruta al path. Eso lo podemos hacer también desde la configuración de ZSH. Vamos a ir para aquí, para donde configuro los alias y todo esto, y vamos a poner aquí debajo que path es igual al valor que tenía antes path, y al final de todo le vamos a añadir la ruta nueva, que no es esta. Porque por algún motivo no me está copiando bien lo que yo quiero. Le vamos a decir que está en /home, /pfdz, que es el nombre de mi usuario, /.local, /bin. Y entonces cuando recarguemos ZSH, esta ruta va a estar dentro del path y vamos a poder ejecutar comandos que estén ahí dentro. Entonces, si cerramos ZSH y lo volvemos a abrir, ahora, en teoría, ZOxide ya lo podemos ejecutar. Para poder usar ZOxide y que nos funcione bien, tenemos que sobreescribir el comando de cd. Si no recuerdo mal, también tenían la opción de Z. En Debian no he conseguido que funcione. Estuve investigando estos días y no he conseguido que funcione simplemente con Z. Entonces vamos a sobreescribir directamente cd, que es con esta opción de aquí. Entonces, cuando usemos cd, se va a ejecutar por debajo ZOxide. ZOxide soporta y funciona exactamente igual que cd cuando estamos moviéndonos a rutas que estén, o sea, a carpetas que estén directamente dentro de donde estamos trabajando ahora mismo. Pero cuando esa ruta no exista en nuestro directorio actual, va a saltar a la que tenga guardada en su caché. Entonces vamos a copiar eso, vamos a volver a editar esto de aquí, y aquí debajo del otro eval de fuzzyfind vamos a poner el de ZOxide. Vamos a cerrarlo, volver a abrirlo, volvemos a hacer zoom, y si ahora vamos a hacer cd a imágenes, volvemos para atrás y vamos a irnos a barra, y ahora desde aquí no tengo acceso a imágenes. Pero si yo hago cd a im, no solo salta las rutas que sean, sino que te autocompleta y busca la que más se parezca a la ruta que has puesto. Si yo ahora hago cd im, me va a llevar a la ruta de imágenes. Se acaba de saltar /home, /pfdz, /imágenes, simplemente escribiéndole im. Es bastante cómodo. Si imprimimos aquí, vemos que estamos en la ruta que deberíamos estar. Si queremos ver qué rutas tiene ya guardadas ZOxide, cuáles no tiene, queremos cambiar el orden en el que la salte porque podemos tener dos que se parezcan mucho y queremos que siempre escoja una antes que la otra o demás, tenemos la opción de ZOxide Edit. Y aquí, con un poquito menos de zoom, nos va a mostrar todas las rutas que tiene guardadas, que son todas a las que ha visto que nos hemos movido, en este caso la de imágenes y la raíz del sistema, con una puntuación. La puntuación la asigna en función de cuántas veces hemos ido, cuánto hace que fuimos la última vez y supongo que cómo de larga es la ruta, porque las que sean más largas serán menos frecuentes normalmente, entonces puntúa de distinta forma. Desde aquí podemos subir la prioridad, bajar la prioridad y borrar las entradas que tenga. Si no queremos que nos lleve a una carpeta en particular, podemos borrarla y listo. O si queremos eso, cambiar el orden, podríamos hacerlo. En este caso, si queremos que la raíz esté con más puntuación que imágenes, podemos hacer CTRL-W un par de veces y ya la vamos a tener por encima. No se reordenan ahora mismo, pero también si queremos buscar cualquier cosa por aquí, está con fuzzyfind también por detrás, así que ya funciona automáticamente. Para salir, escape y listo. Y para que ZOxide también tenga colores cuando nos autocompleta y esas cosillas, esta opción de aquí al final, que la ponemos donde tenemos el resto de estilos del autocompletado, y listo. Otra herramienta que recomiendo es ripgrep,
Esta es parecida a grep, que es para buscar texto dentro de archivos y que te digan en qué línea está y cuántas ocurrencias hay y estas cosas. RipGrep funciona bastante más rápido que grep, especialmente cuando quieres hacerlo recursivamente. Es decir, si estoy en la carpeta de la asignatura de datos espaciotemporales y quiero buscar en qué archivos menciono leaflet, porque en algunos lo usamos y en otras prácticas no lo usamos, podría usar RG de leaflet directamente y me saldrían todos los archivos donde menciono eso. Para instalarlo, este está en los repositorios y al contrario que ZOxide, este sí funciona. Entonces podemos instalarlo directamente como se instalaría cualquier otra cosa. Y ahora lo tenemos disponible con RG. Si busco... Bueno, ahora mismo no tengo ningún archivo de texto aquí, entonces vamos a usar mi ordenador. Vamos a irnos a RxDet específicamente y vamos aquí a hacer aquí, no se ve nada, entiendo. Ahí mejor, ¿vale? Vamos a buscar todos los sitios donde menciono test y le pongo el guión punto para que incluya todos los archivos ocultos. Y esto le ha llevado nada de tiempo. Si le pido cuánto le ha llevado 0,015 segundos. Y he encontrado bastantes archivillos por ahí. Si al contrario hiciese esto con grep, que casualmente ya lo tengo aquí a mano, y le pido cuánto, o sea, le mido cuánto tarda en ejecutarse, tarda 10 veces más, casi exactamente, lo cual es sorprendente. Entonces, bueno, es una herramienta bastante cómoda que funciona muy bien, especialmente eso, en el caso recursivo de querer mirar en un montón de archivos donde están las ocurrencias y que además presenta la información un poco más cómoda que grep. Otra en la misma línea que en vez de buscar por el contenido de los archivos, busca por el nombre de los archivos es fd, de find, pero la versión abreviada, que en el caso de Debian el paquete se llama fd-find, porque debía haber conflicto con algún otro, en el resto de sistemas debería estar solo como fd. Si lo instalamos, luego lo podemos ejecutar con fd-find, y aquí podemos buscar, por ejemplo, los PNGs que tenga. Igual era un JPG, ahí está, vale, el que estoy usando de fondo de pantalla. Y lo encuentra al momento, también nos pone colores con lo que corresponda y por defecto no busca en todos los archivos ocultos y en los ignorados por Git, lo cual suele ser cómodo porque no queremos que nos encuentre un archivo aleatorio de Git que contenía esa cadena de texto o ese nombre de archivo por casualidad. Pero si nos interesa en algún otro caso, con "-u", nos incluye todos esos archivos que ignora por defecto. Bien, y la última que voy a comentar ahora es JQ. Todas son herramientas bastante breves y cómodas de utilizar. En esta es un parser de archivos de JSON y de JSON básicamente, que nos permite hacer queries a esos archivos directamente desde línea de comandos y de forma bastante cómoda. Para enseñar esto, tengo aquí este servicio que es No as a Service, que me hizo bastante coña el otro día, porque te da distintas formas de decirle que no a alguien. Y entonces, si pillas la URL a la que mandar las peticiones y hacemos una petición con curl, va a su ritmo, pero nos da un motivo por el que decir que no a una cosa que nos hayan preguntado. ¿Qué pasa? Que esto es blanco sobre negro y ya hemos dicho ahora que no nos gusta blanco sobre negro. Entonces, si la salida de esto se la damos a JQ, nos lo va a poner bonito y con colores. Bien, y hasta aquí de ZSH. Vamos con Stow, que es un gestor de enlaces simbólicos muy cómodo. Vamos primero a dar contexto de qué son los enlaces simbólicos y demás y por qué nos interesa saberlo. Y viene siendo básicamente, los enlaces simbólicos son accesos directos, atajos por decirlo así, a distintas rutas que hay en el sistema. En Windows son literalmente accesos directos, los .lnk, pero aquí son archivos especiales que incluyen la ruta al archivo original, entre comillas, al que referencian. De cara la ventaja que tienen es que si quieres el mismo archivo en dos sitios distintos, no tienes que hacer una copia y no tienes que andar sincronizándolo todo el rato cada vez que haces cambios. Simplemente tienes que guardar el original en un sitio y puedes apuntar hacia él desde otro sitio. ¿Por qué nos conviene eso para los archivos de configuración y estas cosas? ¿Qué tiene que ver con ZSH?
Principalmente que podemos guardar todos los archivos de configuración, por ejemplo, de ZSH y el resto de utilidades que tengamos instalados, en cualquier sitio de nuestro ordenador y simplemente tendrá un enlace al sitio donde ZSH espera que esté ese archivo. Entonces, a nivel del número de archivos de tu home, por ejemplo, no va a cambiar porque vas a tener ahí el enlace simbólico o el archivo, pero sí que tiene la ventaja de que puedes tener todos los originales guardados en una misma carpeta y sincronizar solo esa carpeta y luego hacer enlaces al resto de tu sistema donde tengan que estar esos archivos particulares de configuración. A los archivos de configuración se les suele llamar .files porque o bien empiezan por punto o bien están en una ruta que empieza por punto. Entonces se quedaron con el nombre. Lo que buscamos con Stow es juntar todos los .files dentro de una misma ruta para poder sincronizarla con Git y guardar versiones de estos archivos de configuración, pero manteniendo que funcionen todos los programas que dependen de ellos. Si quisiésemos guardar, por ejemplo, el de ZSH, que está en Home ZSHRC, y el de Btop, por ejemplo, que es una herramienta para ver el uso de distintos servicios de tu ordenador, que se guarda en .config btop, btop.conf, no podríamos porque están en dos rutas distintas y no queremos hacer un repositorio de toda nuestra carpeta. Entonces vamos a usar Stow para juntarlos todos en una misma ruta y poder sincronizarlo, guardar versiones previas y facilitarnos la instalación de ordenadores a futuros o cualquier otra máquina que queramos configurar. Simplemente tendríamos que clonar el repositorio con toda la configuración, ejecutamos Stow, inmediatamente podemos usar todas las herramientas configuradas tal y como las teníamos en el sistema anterior. Entonces vamos a instalar Stow, en este caso están los repos, así que podemos simplemente instalarlo y comprobamos que lo tenemos instalado, nos va a dar la guía porque no le hemos pasado ninguna opción. Bien, tenemos que tomar un par de decisiones y es dónde queremos poner los originales y qué estructura queremos usar para guardarlos. En mi caso, definí una variable de entorno. Esta no es estándar de ningún, no es un estándar de Stow de ningún tipo, no es un nombre particularmente puesto por lo que sea. Se le puede poner el nombre de esto que queráis, pero yo le puse .filesdir porque me parece mínimamente representativo de lo que va a haber dentro. Y es donde queremos guardar toda esta configuración. En mi caso se lo definí a la carpeta raíz del usuario .dotfiles, cómoda de llegar hasta allí, cómoda de utilizar y demás. Por otro lado, tenemos que definir qué estructura queremos usar para poner los archivos de configuración. Esto se va a entender un poco más adelante y casi mejor lo explico cuando tengamos un ejemplo directo y listo. Para crear la configuración inicial tenemos que definir .filesdir dentro del ZSHRC. El nombre de la variable, lo que digo, no importa. Simplemente es definir una variable por comodidad. Lo vamos a hacer aquí debajo de la de path, por ejemplo. Y vamos a exportar que .filesdir es home, la carpeta de nuestro usuario, .files. Si ahora hacemos un eval ZSH como antes y hacemos un eco de .filesdir, vemos que la ruta es la que pensábamos, que es la ruta de nuestro usuario, .files. Esta ruta no existe de momento, entonces tenemos que crear la carpeta, o sea, el directorio. Y una vez creado, si hacemos un ls-a para que nos muestre los archivos ocultos, vemos que existe por aquí .files. Bien, ya hemos definido la variable, hemos creado la ruta y vamos a empezar a mover todos los archivos de configuración adentro de ese directorio que acabamos de crear. Primero de todo, vamos a mover el .zshrc, este de aquí, y vamos a mover también el .p10k, .zsh, los dos dentro de la ruta que pusimos. Y ahora si hacemos lo mismo, un ls-a, antes teníamos aquí el ZSHRC y ahora ya no está por ningún lado. Quizás se puede añadir el .zcomdump también a los .files. No estoy seguro de qué contiene ese archivo, entonces no lo he añadido. Es posible que se pueda añadir, pero no sé cómo de frecuentemente cambia ese archivo. Si ahora vamos a la ruta que escogimos, hacemos un ls-a, tenemos aquí los archivos nuevos.
Y de momento ZSH nos funciona porque aún cargó con la configuración cuando no teníamos donde estaba, pero si ahora abro otra pestaña de la terminal, ZSH va a arrancar sin nada y nos va a volver a mostrar la configuración inicial. De hecho, no sé si ahora nos ha creado otra vez el ZSHRC. No, vale, perfecto. Bien. Una vez tengamos todos los archivos de configuración que queramos en esa ruta, tenemos este comando para crear todos los enlaces simbólicos. La flag "-v" es de verbose, nos va a indicar todos los enlaces que cree y a dónde apuntan. "-t es el target, donde queremos crear, o sea, a partir de dónde queremos crear todos esos enlaces. Y "-s" mayúscula es porque queremos stow, utilizándolo como verbo, esos archivos. Y el punto es porque, como ya estamos dentro de la carpeta de .files, queremos que lea los archivos que tenemos de la ruta actual en adelante. Entonces, cuando lo ejecutamos, vemos que nos acaba de enlazar el .p10k.zsh de home, de nuestro usuario, a .files barra lo que nosotros queríamos. Entonces, si ahora miramos dentro de .files, nuestros archivos siguen estando ahí, y si volvemos a la carpeta de nuestro usuario, aquí vemos que existen estos dos archivos y son de otro color, particularmente. Son de otro color porque son enlaces simbólicos y ls utiliza un color distinto para mostrarlos. Si le añadimos la flag "-l a ls para ver los archivos en formato de lista, podemos ver que nos muestra lo mismo que stow, y es que este archivo apunta a esta otra ruta. Una peculiaridad de los enlaces simbólicos es que tienen un tamaño bastante pequeño porque lo único que almacenan es la ruta. Este 19 es exactamente lo que mide esto y este 16 es exactamente lo que mide este texto. Si mirásemos lo que tiene este archivo, el que está en home, no el original, veríamos que simplemente pone .files barra .zshrc, pero el archivo tiene una marca para decir que es un enlace simbólico y que realmente representa otro archivo que está en nuestro sistema. Una nota importante de los enlaces simbólicos: si borras el original, el enlace simbólico sigue existiendo, pero apunta a un archivo que no existe, entonces lo perdiste. Es importante que el original siga existiendo. Si quieres que funcione como dos copias, están los hard links, que es una cosa distinta, que utiliza el mismo archivo en disco y hay dos sitios de tu sistema de archivos que apuntan al mismo archivo en disco. Y lo puedes borrar de un sitio y sigue estando en el otro. Pero eso no se puede hacer con directorios y a nosotros nos interesa poder hacer eso para guardar todas las configuraciones de un mismo programa en una sola carpeta y tener un enlace en vez de tener 16 si tenemos 16 archivos ahí dentro. Bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Si vamos a .files, aquí teníamos estos dos archivitos de configuración. Yo puedo crear por aquí lo que yo quiera. Vamos a crear una carpeta que sea hola. Vamos a irnos a hola y vamos a crear aquí un archivo que sea adiós, por ejemplo, porque estoy muy ocurrente. Nos vamos a quedar en la ruta de .files y vamos a repetir el comando de stow de antes, que la verdad podría haber llegado antes. Y si lo ejecutamos, ahora solo nos ha creado un enlace. Ha comprobado los otros dos, ha visto que ya existían, entonces solo nos ha creado el enlace nuevo. Si ahora, bueno, de hecho nos ha creado solo un enlace al directorio hola, no al archivo. Porque como todos los archivos de dentro, como ninguno de los archivos de dentro de ese directorio existía en la ruta esperada, que es en la carpeta de nuestro usuario, puede hacer el enlace a la carpeta entera. Y entonces nos evita, es lo que decía antes, de tener 16 enlaces y tiene uno solo. Si yo ahora vuelvo a la carpeta de mi usuario y hago un ls, vamos a ver que hola existe, hola es una carpeta y hola tiene un color distinto porque es un enlace simbólico. Si hacemos ls-l, vemos que hola apunta a .files barra hola. Esto interesa menos para carpetas así normales, por decirlo así, que no sean de configuración, pero se puede usar igual. No hay ningún problema en usarlo para este tipo de cosas. Si quieres configurarte un entorno de desarrollo con enlaces de este tipo, esto funciona igual de bien. Si nosotros ahora vamos adentro de hola, vemos que adiós existe y que nosotros estamos en la ruta de la carpeta de mi usuario, no estamos en .files. Pero si a print working directory, que es este comando, le decimos que nos muestre la ruta real en la que esté, que no me acuerdo cuál era el flag, es -p de physical, para que resuelva los symlinks y nos diga la ruta real en la que estamos. Si hacemos ahora un pwd -p, nos va a decir que sí que estamos en la ruta de .files, realmente. Bien. Si queremos ahora deshacer todos estos enlaces que hemos creado, podemos volver a donde estábamos antes,
repetir el comando de stow, que es este de aquí, y en vez de -s ponerle -d de delete, y nos va a desenlazar todas esas rutas. Ahora vamos a borrar la carpeta o la que teníamos antes porque no nos interesa, y vamos a hacer una quizá un poco más interesante. Bueno, de momento no vamos a hacer esa ruta. De momento nos vamos a quedar con la configuración tal como está. Vamos a recrear los enlaces para que ZSH esté contento y tenga su configuración donde tiene que estar. Bien, ¿qué más tengo por aquí? Si queremos añadir más archivos de configuración, tenemos dos opciones, o bien hacer lo que hicimos hasta ahora, que es la segunda opción que aparece ahí, de simplemente mover el archivo dentro de stow y generar los enlaces simbólicos, o bien stow tiene la flag de adopt, que si el enlace simbólico o los enlaces simbólicos que queremos añadir están todos dentro de una misma carpeta, podemos simplemente crear esa carpeta vacía dentro de nuestro paquete de stow, que es como le llama, donde ponemos los originales. Podemos crear la carpeta vacía ahí, incluirle esta flag de adopt, y entonces lo que va a hacer es automáticamente mover todos esos archivos dentro del paquete de stow y crear el enlace. No voy a enseñar la parte de adopt porque viene siendo básicamente lo mismo y no tengo ahora mismo ninguna configuración con la que enseñarlo. Vamos a instalar Betop, ¿vale? Para tener un archivo de configuración por ahí. Betop, como decía, nos mide el uso de procesador, de red, de disco y todas estas cosas. Es bastante cómodo, pero principalmente para esta charla nos crea un archivo de configuración en .config betop.conf. Vamos a probar a añadir este archivo de configuración dentro de stow. Lo que vamos a hacer es mover todo este archivito de aquí adentro de nuestra ruta de .files. Hay veces que utilizo la variable y otras veces que pongo la ruta porque viene siendo lo mismo, y hay veces que no es más cómodo una cosa y la otra, no hay ninguna diferencia. Y si ahora nos vamos a .files, vamos a ver que está aquí betop.conf. ¿Qué pasa? Que ahora no está en la ruta que queremos que esté, ahora nos la crearía en la ruta de nuestro usuario, porque stow no sabe dónde queremos que esté esto. Si ahora vuelvo a ejecutar stow igual que antes, para que me genere los enlaces, me ha creado el enlace donde yo no quiero. Tenemos aquí betop.conf, no queremos que esté aquí. Entonces, vamos a volver a la ruta de .files y vamos a crear la carpeta de .config. Dentro de .config vamos a crear la ruta de betop y vamos a mover el archivo de configuración de betop dentro de la ruta de .config betop. Ahora, si hacemos un ls-l de .config betop, vamos a ver que está ahí. Ahora mismo no tengo forma de mostrarlo todo en árbol porque creo que no viene instalado. Puede ser como la verdad. Si hacemos aquí un tri-l, vale, ahí está. Esto es como tenemos ahora mismo los archivos dentro de la ruta actual. Tenemos el archivo de betop dentro de .config betop y los otros dos archivos tal cual en la raíz de nuestra ruta de .files. Si ahora usamos betop stow, perdón, tal como lo estamos usando hasta ahora, nos va a crear el enlace donde nosotros sí que queremos, que es en .config betop.conf. Y este enlace vemos que apunta a .files, porque desde donde está el archivo de bet.conf tiene que ir dos rutas para atrás para volver a la carpeta de nuestro usuario y luego ya puede encontrar la ruta completa hasta el archivo de configuración original. Como vemos, betop sigue funcionando, está usando ese archivo de configuración, no le molesta que sea un enlace simbólico porque sabe llegar al archivo original, y para betop es transparente que estemos usando stow o que no lo estemos usando. Entonces, en cuanto a eso, no hay ningún problema. De momento yo creo que va a hacer un año que llevo usando stow, añadiendo un montón de programas distintos, y no da ningún problema en ese aspecto. Bien, lo que mencionaba antes de que teníamos dos opciones de estructuras que usar, el dot- o el punto, es porque si no queremos que todos los archivos que tengamos dentro de la ruta de .files estén ocultos y tenemos que hacer ls-a para verlos, podemos cambiar el punto que tienen al principio por dot- textualmente y luego indicarle a stow que nos lo convierta al revés. Entonces, para eso, aquí dentro del archivo de la ruta de .files, teníamos esta estructura aquí, y voy a cambiar el .zshrc para que sea dot-zshrc.
cambiando el punto por ese otro prefijo. Y ahora cuando ejecute stow, simplemente le tengo que indicar por aquí por el medio --files. Indicándole esto, sabe que tiene que convertir ese prefijo en un punto y trabaja exactamente igual. Nos va a desenlazar este porque ya no existe el original y nos lo va a enlazar al nuevo, que es el que empieza por dot-guión, para que funcione como debería. Si ahora arrancamos otro ZSH, funciona sin ningún problema, tenemos la configuración que teníamos antes y todo esto. En este caso voy a volver a dejarlo como lo tenía antes, para no tener que estar escribiendo todo ese prefijo cada vez que utilice stow. Bien, funciones que tiene stow, tenemos las dos que os conté, -s para crear los enlaces, -d para borrar los enlaces, pero además tenemos -r para que borre todos y los recree. Esto es bastante cómodo, sobre todo cuando hemos añadido muchos archivos originales a stow, porque hay veces que cuando los recrea te borra un montón de enlaces simbólicos que tenías sueltos y te crea un enlace simbólico para la carpeta entera. Entonces te ahorras un poquito de... O sea, te ahorras unos cuantos enlaces. No suelen ser un problema, pero oye, es una cosa menos que tienes que gestionar. Esto lo podemos probar si ahora hacemos lo mismo. Esto en la misma ruta ya no hace falta indicarle el -files. Podemos borrárselo. Y si hacemos -r, primero nos va a decir que desenlaza todos los archivos de configuración y luego que los vuelve a enlazar todos. Así que listo. Y de hecho desenlaza este otro que guardó que lo habíamos creado antes y nos olvidamos de borrarlo. Vale. Luego, es un poco incómodo tener que estar entrando en la carpeta de .files cada vez que queramos recrearlos y demás. Entonces, stow también tiene esta flag, -d, donde le podemos decir qué paquete de stow queremos utilizar. Entiendo que por debajo hará un cd y luego lo ejecutará, pero a ti no te mueve de la ruta en la que estás, entonces puedes estar en la raíz de tu sistema de archivos, ejecutar esto y va a funcionar bien. Entonces, para hacer eso, voy a hacer exactamente lo que acabo de decir, irme a la raíz del sistema. Aquí no está a la vista nada de stow. Y simplemente le añado por aquí por el medio un -d de .filesdir, sin la barra, por si acaso, y hace lo mismo que tenía que hacer antes, simplemente desenlaza todos y vuelve a enlazarlos todos porque teníamos la R. Uniendo esto a lo que comentaba antes, este es un comando largo con muchos parámetros que hay que pasarle por el medio, podemos hacer un alias para esto. Entonces podemos coger todo esto. En parte por eso decía lo de crear esta variable de entorno, porque así no tenemos que escribir la ruta a mano y poner la ruta absoluta y demás, simplemente podemos referenciarlo con esto. Cuando queramos editar el ZSHRC, por ejemplo, ahora es un enlace simbólico, pero a Vim le da exactamente igual que sea un enlace simbólico, podemos abrirlo y estamos editando el original que está en otra ruta distinta, pero aquí nos funciona igual. Importante, definir este alias por debajo de donde definamos la variable de entorno para que exista cuando se ejecuta el alias, y simplemente podemos decirle alias stow recrear, por ejemplo, usad el nombre que queráis, y esto nos ejecutaría eso. Si ahora hacemos otro eval ZSH, si yo ahora me voy a la raíz del sistema de archivos y hago stow recrear, hace exactamente lo que tendría que hacer. Nos hemos ahorrado escribir todo esto y nos queda un comando que es bastante más fácil de recordar. Bien, shameless self-promo. Tengo un post en mi blog que habla bastante de stow y tengo algún otro detalle por ahí que no menciono aquí porque no viene demasiado a cuento. Entonces, si os interesa configurarlo y montarlo y demás, tengo tengo algo más de información por aquí de cómo lo estuve usando y demás. Y vamos con extras. Otras cosillas que se pueden cambiar en el ZSHRC y demás. Esto lo he sacado específicamente del que configuré yo y con el que llevo peleándome un año, una cosa así. Y es, si queréis usar algún otro plugin de UMA y ZSH, ZInit lo soporta y simplemente tenéis que referenciarlo con esto de aquí de snippet y empezarlo con OMZP de UMA y ZSH plugin y +2 puntos. Tengo esta URL por aquí por el medio y es que particularmente el plugin de Git añade una barbaridad de alias y unas cuantas funciones por ahí por el medio que a lo mejor son cómodos, a lo mejor no. Particularmente el de sudo sí me gusta bastante y ahora enseño lo que hace. Vamos a volver a donde tenemos que estar. Añadimos los plugins aquí arriba, donde tenemos los otros. De hecho, nos los vamos a añadir aquí debajo después del autocompletado.
No suele ser demasiado importante dónde defináis las distintas partes de la configuración, simplemente las variables se suelen definir antes que otras cosas porque hay ciertas configuraciones que dependen de esas variables, que es lo que nos pasaba, por ejemplo, que quizá era buena idea mover este path y este .filesdir un poquito más arriba para que no haya problemas con eso en algún caso. Y vamos a juntar estos alias aquí. Vale, definimos aquí el plugin de Git y el de sudo. El de Git no lo voy a usar ahora, no os voy a contar sobre ello. Tenéis ahí el enlace de todo lo que hace y demás. Es cómodo, pero ahora me configuraré alias por mi cuenta que prefiero, entonces ahora no lo voy a usar, pero el de sudo sí. Si ahora hacemos eval zsh para recargar la configuración, va a tardar porque nos va a instalar el plugin, probablemente PowerLevel 10K se queje otra vez, efectivamente, pero aquí se ha descargado el plugin de sudo. ¿Qué nos deja hacer el plugin de sudo? Que si yo ahora hago un echo 1 y yo ahora quiero ejecutar el mismo comando de antes, pero con sudo, de hecho, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer un apt update, que no lo vamos a poder usar, nos ha dado un error porque necesitamos sudo. Si yo le doy 2 veces a escape, me va a escribir el mismo comando con sudo. Si se lo quiero quitar, le puedo dar 2 veces a escape, me quita el sudo, y le puedo volver a dar 2 veces a escape y me vuelve a poner el sudo. A veces es cómodo y os lo dejo como recomendación, o por llamarlo de alguna manera, por si os interesa usarlo. En esta misma ruta de aquí, si quitáis el /git, veis todos los plugins que tiene UMA y ZSH que podéis cargar desde ZInit sin ningún problema. Luego, si queréis partir la configuración de ZSH en varios archivos, por ejemplo, tener los alias en uno, tener las variables en otro y cosas de ese estilo, este es un mini scriptillo pequeñito, son eso, 3 líneas importantes, para que puedas definir los distintos archivos en una ruta particular. Esto también se puede meter dentro de Stow y entonces ya lo tienes todo sincronizado y esas cosas. Que cuando ejecutes la configuración principal va a buscar dentro de .config zsh.d todos los archivos que acaben en zsh y los va a ejecutar para configurar las distintas partes que queráis. Bien, si ahora editamos el zshrc, a mí eso me gusta ponerlo aquí al final de todo, por si acaso. Si definir las variables os puede interesar ponerlo más arriba, pero bueno. Vamos a crear la carpeta dentro de .dotfiles, vamos a hacer en .config zsh.d y vamos a crear aquí dentro de esta misma ruta un archivo que sea, voy a seguir con la misma línea de todo el día, hola.zsh, que va a hacer un eco de hola. Bien, y si ahora volvemos a hacer un eval zsh, ahora debería ejecutarse ese archivo porque desde la configuración inicial estamos llamando ese otro archivo. No hemos creado los enlaces con Stow, entonces efectivamente no existe. Entonces tenemos que hacer lo de Stow recrear. Ahora nos ha creado este enlace a zsh.d y si ahora lo ejecutamos, ahora sí, eval zsh, ahora sí que nos imprime el hola y cada vez que arranquemos zsh vamos a tener un hola por ahí para el resto de la charla. Bien, otra opción que se puede activar es AutoCD. AutoCD lo que hace es que no tengas que escribir CD si te vas a meter en una ruta que está en el directorio en el que estás. Si yo ahora, por ejemplo, aquí escribo imágenes con tilde, no existe el comando, pero si yo hago un set opt AutoCD y ahora hago imágenes, entra dentro de imágenes. El CD lo añade solo si la ruta existe en el directorio actual. Esto que acabo de ejecutar aquí lo podemos copiar, editamos el zshrc y aquí arriba donde poníamos alguna otra configuración del historial que estábamos usando setopt, lo voy a pegar aquí. Y si ahora hacemos otro eval zsh, se nos va a quejar esto, no sé exactamente por qué se está quejando ahora, y nos imprime el hola. Y tenemos el AutoCD funcionando. Bien, ¿alguna otra cosilla? Hay veces que el autocompletado con sudo no funciona bien porque como tiene sudo al principio no puede encontrar las sugerencias porque no tiene los permisos, entonces añadiendo esta línea se me resolvió. Entonces simplemente si la queréis configurar, o sea, si os da problemas, añadidla, más bien, no la añadáis porque sí. Y luego con Docker tuve que añadir esto porque hay diferencias entre Docker espacio compose y Docker-compose y algún otro
chisme de estos, entonces como no funcionaba bien de todo, esto lo resuelve porque algunas configuraciones pueden ir después o antes que otras, o sea, algunos parámetros pueden ir desordenados, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y con esto también se resolvía. Vamos a añadirlo así, para que quede separado. Bien, pasamos con los color scripts. Y es que podemos tener un Pokémon cuando arrancamos la terminal y que cada vez que arranquemos la terminal sea un Pokémon distinto. Como Pokémon habrá muchas otras cosas probablemente, pero yo encontré Pokémon y ya me quedé con Pokémon. Bien, tenemos estos dos enlaces de aquí. El primero es el de Pokémon y el segundo es uno más genérico, que son diseños un poco más neutrales. Este es de DistroTube, que tiene canal de YouTube y esas cosillas. Entonces, props to him y demás. Hay alguno de Zelda, hay alguno que es un poco más neutro, tienes distintos diseños. Si te mola alguno de estos, creo que puedes fijarlo para que solo aparezca ese, si no, te salen aleatoriamente y esas cosas. Ya que estamos, vamos a configurar el de Pokémon, que tiene cosas bastante chulas, como que le puedes indicar la generación de la que quieras que aparezcan, le puedes indicar el Pokémon que quieras, tiene las variantes Shiny y normales y esas cosas, entonces es bastante completo, la persona que hizo esto se le ocurrió bastante. Y para instalarlo, simplemente seguir las instrucciones de aquí para otras distros, porque no estamos en Arch, y es clonar su repositorio. Vamos a crear aquí un programs, por ejemplo, y vamos a clonar su repositorio. Bien. Vamos a entrar y lo instalamos. Igual lo ejecuto sin sudo, porque no me gusta lo de sudo. Vamos a moverlo de Pokémon dentro de programs, que es algo que suele pasar. Vale, tenemos aquí esto. Vamos a instalarlo. ¿No se ha creado el binario ya? No, bueno, pues habrá que hacerlo con sudo. Lo mismo de antes, no se descargan cosas de internet sin leerlas y no se ejecutan sin haberlas leído. No sigáis este ejemplo. Y luego ya estaría disponible con Pokémon Color Scripts y listo. Si ahora ejecutamos esto y le decimos -r de random, nos da un Pokémon random. Si queremos uno de la primera generación, le damos un 1. Si queremos uno de la quinta, tenemos ahí de la quinta. Si no recuerdo mal, funcionaba así. Sí. Bien. También se le puede desactivar el title para que no aparezca el nombre y esas cosas. Si queremos hacer que esto arranque cada vez que iniciemos la shell, podemos hacer un cda.config zsh.d. Vamos a crear aquí un z para que se ejecute de último color script.zsh y aquí simplemente Pokémon color script -r, si queréis una generación se la podéis poner, si queréis alguna otra configuración, adelante. Si ahora hacemos un eval zsh, es con S. Efectivamente es con S. Ahí está. Ahora sí, un eval zsh y nos aparece un Pokémon. Si ahora cerramos esta shell, vamos a cerrar la terminal entera, venga. Volvemos a arrancar la terminal. Tenemos aquí la tetera. Específicamente, no sé por qué está avisando de esto de aquí. Debo haber puesto desordenada alguna configuración que se esté ejecutando antes o después de Power Level 10K y que esté tardando en funcionar. Lo investigaré. Si sé algo, aviso. Y bueno, alguna otra herramienta similar que se puede mencionar aquí al final después de todo esto es GNU-Pass. Está ligeramente relacionada, es una herramienta sencillita y que también funciona con Git y GPG y estas cosas. Te sirve para guardar contraseñas y secretos en general, claves de APIs y cosas por el estilo. Te hace falta tener una clave GPG, pero bueno, es útil. Y lo que hace es guardar cada secreto o clave que quieras tener en un archivo, lo puedes organizar dentro de carpetas, cifras archivo con GPG y lo puedes sincronizar con Git para tenerlo subido a un repositorio.
importante asegurarse de que está todo cifrado antes de subirlo y esas cosas, pero bueno, probablemente existirán GUIs para GNU Pass, pero bueno, desde la shell no es demasiado incómodo de usar. Ahora mismo no voy a contar sobre ello. Y luego, si el $home, donde tenéis vuestra carpeta de usuario, que llevo mencionando todo el rato, vamos a hacer un poquito de zoom. Si os llena de un montón de archivos que no queréis, como por ejemplo ahora que no estamos usando Bash, esto nos sobra un poquito, lo ideal no es borrarlo de todo, sino hacer algo al respecto. Los archivos de ZSH, tenemos aquí todos estos 3 archivos de aquí, que probablemente se puedan mover a otro sitio y demás. Existe esta herramienta que se llama XDG Ninja, que te indica a dónde puedes mover todos esos archivos y si los puedes mover. Para usarlo es un script de Bash, entonces literalmente clona su repositorio y utiliza su script. Entonces esto vamos a hacerlo. Vamos a clonarlo y ejecutarlo. Lo mismo de antes, no recomiendo ejecutar scripts de internet sin mirarlos. Este lo llevo usando un tiempo, entonces me fío mínimamente. Podría no hacer las cosas que dice ser en cualquier momento, pero decido confiar. No tenéis por qué confiar porque yo confíe. Para el archivo, por ejemplo, de .zshrc se puede definir esta variable y ponerlo en otro sitio, en el sitio que indique esa variable. Para el de ZSH History lo definimos, es este istfile. ¿Por qué lo tenemos aún? Porque ese archivo se creó antes de que definiésemos esa variable, entonces existe de antes. De hecho, si hacemos un cat de ese archivo, vamos a ver qué son los comandos que ejecuté al principio. No son los comandos que ejecuté al principio. No se habrá definido bien ese archivo. O sí, me quedé con... Vale, bien, ligero lapsus. Esto es lo que mencionaba antes, de que tenía aquí las 2 líneas y tenía esta comentada. Si cambiamos la definición de esa variable, nos va a mover el archivo del historial a esa otra ruta en .localshare zsh history. Entonces es un archivo menos que tenemos en nuestro home. Y bueno, si volvemos a ejecutar XDG Ninja, que estaría en programs xdg ninja.sh, tendríamos aquí todos los archivos que tenemos que se podría mover. Por ejemplo, el .p10k.zsh podemos definir, o sea, podemos cambiar este valor que está aquí por este otro, y así podemos mover ese archivo a otro sitio y que no siga funcionando todo. Por ejemplo, la ruta de .ssh sale en un color distinto porque esta no la podemos mover, porque la mayoría de clientes esperan que esté en esa ruta en particular. Pero, por ejemplo, la de GPG sí la podríamos mover, simplemente definiendo esta otra variable de a dónde la queremos mover y listo. Usará esa otra ruta en vez de la original. Si queréis buscar más información sobre personalización y demás, recomiendo la ArchWiki, porque en algunas páginas, como por ejemplo la de ZSH y alguna otra, en algún programilla, tiene un apartado de tips and tricks donde mencionan alguna configuración que te puede gustar tener y ya te puede ahorrar algo de trabajo, te puede dar ideas que no sabías que se podían hacer y demás. También mis .files están en Forgejo, se puede encontrar el enlace más adelante que tengo otro QR, y .files de otra gente, que si vais a Reddit o por ahí y veis configuraciones que os gusten, no es raro que esa gente publique sus .files para compartirlos básicamente y que otra gente pueda configurar cosas similares. Entonces podréis encontrar repositorios con gente con las configuraciones que usa, qué colores tiene y esas cosas. También hay un montón más de cosas que personalizar. Se puede empezar por la terminal, por ejemplo. Ahora mismo estábamos usando la terminal de Genome, pero hay infinitas terminales que se pueden usar. Yo la que uso en particular es Kitty, que entiendo que estará en los repositorios de Debian. La verdad, esto no lo he probado. ¿Vale? Ánimo. En serio. Wow. Ahora sí que parecía. Vale. Bien, pues eso, tenemos Kitty, que por defecto es bastante más oscura y
y demás. Kitty también tiene un archivo de configuración, igual que Genome Terminal, que también podemos meter dentro de Stow, controlarlo con Git y esas cosillas. Entonces, ahí se puede jugar bastante y demás. Esto te puede hacer perder mucho tiempo, entonces el disclaimer. Pero bueno, en general yo creo que merece la pena tener un entorno en el que trabajar que sea agradable a la vista, cómodo de utilizar y esas cosas. Y la mejor forma de hacerlo es personalizarlo, porque solo tú sabes lo que te funciona mejor y lo que te funciona peor. Detalle importante, si vas a subir y hacer públicos tus .files, asegúrate de que no hay claves de APIs, contraseñas, datos que no quieras que sean públicos y esas cosas. No es raro que haya .files donde se cuelan claves de APIs y demás, entonces hay que revisarlo antes de subirlo. Y hasta aquí por hoy, básicamente. Tenéis ahí mi página, está en QR y el enlace. De ahí podéis ir al forjejo que mencionaba con los .files y demás, y para cualquier cosa también hay formas de contactarme desde ahí. Y en principio eso es todo por hoy.